Terminó la fase Liga de la UEFA Champions League. ¡Qué tremendo partido el día miércoles en el Estadio La Luz de la ciudad de Lisboa! Benfica derrotó 4-2 al Real Madrid, que sin embargo comenzó ganando con Kylian Mbappé en el minuto 30. Pero de un momento a otro, 6 minutos después, el jugador Andreas Schelderup puso el empate para el equipo local donde está el colombiano Richard Ríos Montoya, mundialista con Palmeiras. Y el 2-1 lo hizo Vansis van de Ligt para el equipo de Benfica. ¡Qué golazo!, ¿no? En el segundo tiempo, Andreas Schelderup otra vez con el 3-1 para el equipo del Benfica en el minuto 54. En el minuto 58 también lo volvió a hacer Kylian Mbappé, subcampeón del mundo con la selección nacional de Francia en Qatar 2022. Pero mucha atención a esta jugada que nace de una tarjeta roja que justamente la vio Raúl Asensio de Rosario y el brasilero Rodrigo. Y de un momento a otro, de pelota quieta, el arquero Anatoly Trubin dio la victoria y la clasificación a los playoffs y a nuestro juicio la figura JP State del partido, Anatoly Trubin, para que Benfica esté más cerquita de clasificar a los octavos de final de la UEFA Champions League. Mientras tanto, en el nuevo Camp Nou de la ciudad catalana, Víctor Danson para el equipo del Copenhague colocó el 1-0. Pero de inmediato en la segunda parte llegaron los goles del equipo del Barcelona. Lewandowski 48-60, Lamine Yamal, Rafinha en el minuto 69 de tiro penalti y el jugador Rashford en el minuto 85. En el Phil Stadium de la ciudad de Eindhoven, el equipo de Lucho Díaz derrotó al PSV Eindhoven. En el minuto 58, Musiala. En el minuto 78, el jugador Ismael Saibari. Y en el minuto 84, otra vez Harry Kane y Mauro Jr. se fue del partido por la malvada tarjeta roja y eliminado el PSV Eindhoven. Y una vez más, el Jalín Colorado no contaban con su astucia, sígame los buenos, colocó el primero a los 11 minutos y el jugador Cherki, el 2-0 Manchester City, enfrentando nada más y nada menos que al Galatasaray de Estambul, con un colombiano Davinson Sánchez, la semana pasada empatando con el Atlético de Madrid, pero la suerte no los acompañó en el estadio Ciudad de Manchester, perdiendo con el Jalín Colorado y con el Pep Guardiola. El equipo de Luis Javier Suárez en Saint Maïs también ganó el Sporting Lisboa. Sin embargo, comenzó perdiendo a los 3 con el gol de Ollán Sanset. El empate lo hizo Diomanden para el equipo portugués del Sporting Lisboa. Después Gorka Guruceta lo hizo en el minuto 28, el 2-1. El empate a 2 Trincão y Alisson Santos el 3-2. Y una victoria importantísima para un equipo desconocido del fútbol noruego. El Bodo Glimt hizo historia en el estadio metropolitano de la capital madrileña. Sin embargo, comenzó ganando el equipo del Cholo Simeone con el gol de Alex Sørloth. Después Salzburg, marcando el empate para el equipo del Bodo Glimt. Y después Kasper Schmeichel en el minuto 59, el 2-1 marcador final. Haciendo historia, el Bodo Glimt clasifica también a los playoffs. Playoffs que comienzan precisamente el próximo mes de febrero, es decir, en muy poquito. Y el equipo kazajisteño del Kairat se fue arriba en el marcador en el minuto 7 con Jorginho de tiro penalti. Pero antes el gol de Gyökeres en el minuto 2 y después el empate de Jorginho. A los 15 minutos el jugador Harveits para el equipo del Arsenal, el líder de la Premier League. En el minuto 36 lo hizo el brasilero Gabriel Martinelli y en el minuto 90 más 4 Ricardinho Viana. El campeón del mundo derrotando al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, pero de la ciudad de Nápoles. A los 19 lo hizo Enzo Fernández de tiro penalti. En el minuto 33 vino el empate en las piernas del jugador Antonio Vergara para el equipo del Napoli. En el minuto 43, el noruego Rasmus Højlund para el equipo también del Napoli y un doblete de João Pedro el brasilero para el campeón del mundo. Vitinha en el minuto 8 y en el minuto 45 más 2 el jugador Joe Willock. El empate a 1 entre PSG y el Newcastle en el estadio Parque de los Príncipes. Y el líder de la liga italiana también respondió derrotando al Borussia Dortmund 2-0 en el Signal Iduna Park. Di Marco 81 y Diouf en el minuto 90 más 4.
Y el resto de los resultados: en Montecarlo, Mónaco 0 contra la Juve. 6-0 Liverpool contra el Karabakh. Olympiacos en Ámsterdam derrotando 2-1 al Ajax. 2-0 Tottenham y Frankfurt. Bayer Leverkusen derrotó 3-0 al Villarreal. En el Mediterráneo goleó el Pafos 4-1 al Slavia Praga. Unión Saint-Gilloise derrotó 1-0 al Atalanta. El Club Brujas derrotó en territorio belga al Marsella. Bueno, y con esto ya no vamos a decirles la tabla de posiciones en que terminó. En lugar de eso, vamos a repasar los clasificados por vía directa a los octavos de final y a la fase de play-off que comienzan el próximo 17 de febrero. Van a proseguir hasta el 24, donde sabremos precisamente quiénes son los quienes clasifican a la fase de octavos de final. Los clasificados a los octavos de final. Por un lado, por Inglaterra, exactamente tenemos 5 equipos: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City. Por Portugal, Sporting Lisboa con el colombiano Luis Javier Suárez, con otro colombiano por Alemania, Lucho Díaz, que está estrenando video con Silvestre Angón, que puede ser la canción de la Copa del Mundo para Colombia, el Bayern Múnich. Y el equipo de Lamine Yamal, el equipo de Rafinha también, bueno, tantos equipos, Robert Lewandowski. Y es el Barcelona que después de 11 años quiere volver a gritar campeón y quiere volver a buscar una final de UEFA Champions League. Ya salió campeón de la Supercopa Española hace poco en Arabia frente al Real Madrid. Y los quienes clasifican a la fase de playoff: Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray de Estambul, el AS Monaco, Karabakh, el Bodo Glimt y el Benfica. ¿Y cómo van a ser las llaves? Las llaves precisamente de los playoffs para el mes de febrero. Tendremos duelo francés: Mónaco frente al PSG. Por el otro lado también tendremos Galatasaray frente a Juventus. Y otra vez, Benfica, Real Madrid vuelve y juega. Borussia Dortmund frente al Atalanta, Karabakh contra el Newcastle, el Club Brujas contra el Atlético de Madrid, el Bodo Glimt frente al Inter de Milán y el Olympiacos de Grecia frente a Alemania, con Bayer Leverkusen. Y atención también a los duelos de octavos de final. Por un lado, Barcelona contra Chelsea. También tendremos duelo de Inglaterra entre el Liverpool y el Tottenham, Sporting Lisboa frente al Manchester City y Arsenal contra el Bayern de Múnich. Pero son duelos que todavía no están definidos. Eso los conoceríamos después de la fase de playoff, que se estarán terminando el próximo 24 de febrero. Porque recuerden que también habrá sorteo para saber quiénes llegan a esa fase de octavos de final. Recuerden que toda la Champions está primero aquí en JP Stay y felicitaciones a todos los equipos que han clasificado tanto a los octavos de final como a la fase de playoff, que los tendremos aquí en el mes de febrero. Y primero pasa aquí en JP Stay, ponemos todo.